Les doy la más cordial bienvenida a esta mesa en la que vamos a lanzar la colección editorial Imagen y Memoria y su primer título, el álbum de acuarelas de José María Eguren. La colección Imagen y Memoria tiene como objetivo resguardar y poner en alcance de la ciudadanía las valiosas colecciones artísticas y fotográficas que resguarda la biblioteca. Esta colección se suma a Lectura, Biblioteca y Comunidad, que lanzamos en agosto del año pasado, y también a la colección Cultura Impresa, que estrenamos en febrero de este año. Por su parte, el libro que presentaremos, el álbum de acuarelas de José María Eguren, reúne casi un centenar de acuarelas de este gran poeta peruano, conocido sobre todo por su obra literaria, pero que sin embargo tiene una obra plástica y fotográfica de gran calidad. Para comentar el lanzamiento de esta colección y de la publicación que nos reúne, es un honor para mí contar con la compañía de Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. También nos acompaña Sebastián Pimentel Prieto, quien es licenciado y magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se ha desempeñado como coordinador académico de la Escuela de Posgrado. Actualmente es el jefe del repositorio institucional de dicha universidad. Además, Sebastián Pimentel tiene una columna semanal de crítica de cine en el diario El Comercio y es autor de Imagen y Mundo, ensayos sobre el cine moderno, y de Godard, Textos Escogidos, 2001 al 2011. Asimismo, fue curador, junto con otros especialistas, de la muestra La Imagen Infinita, Eguren fotógrafo, realizada por el Museo de Arte de Lima. También nos acompaña Margarita Roel Mendizábal. Ella es historiadora del arte y especialista en conservación de la Dirección de Protección de las Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Actualmente cursa la maestría de Historia del Arte y Curaduría de la Universidad Católica y está realizando su tesis justamente sobre la obra plástica de José María Eguren. Buenas noches con todos y todas y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Para comenzar, quiero darle la palabra a Ezio Neira, jefe institucional de la biblioteca, para que nos comente un poco acerca de esta colección que presentamos, sobre sus objetivos y también sobre el plan editorial que tenemos para ella en este año. Buenas noches, Ezio, adelante. Hola, gracias, muchas gracias por el pase. Buenas noches también a Sebastián y Margarita, muchas gracias por sumarse a esta presentación. Yo, bueno, les mando un saludo desde Tacna, donde me encuentro ahora mismo, y me disculparán también si a lo mejor mi cámara no está bien centrada, pero estoy en unas, digamos, con pocas no con muy buenas condiciones. Estoy justamente participando de esto desde mi celular, así que me disculparán si a lo mejor la cámara no aparece tan centrada o si quizá la señal se pueda ver debilitada. Yo quería, no perderme, por supuesto, este evento, porque es un evento para mí muy especial, siempre el nacimiento de cualquier colección editorial, ¿no? Como ya mencionó Gracia en la breve introducción, esta es la tercera colección editorial que inauguramos en la Biblioteca Nacional, habiendo sido la primera, la colección que también ya mencionó Gracia, Lectura, Biblioteca y Comunidad, que es una colección pues, que busca justamente publicar artículos, ensayos, en fin, diferentes tipos de textos relacionados con la relación dinámica, vital, que debe existir entre las bibliotecas y las comunidades a las que atienden con ánimos de formar lectores y lectoras, ¿no? La segunda colección ha sido una colección también muy importante para nosotros, la colección llamada Cultura Impresa, donde ya hemos publicado tanto antologías de Javier Sologuren como de Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Que también, en fin, en su momento, hace algunas semanas, fue también un evento de especial interés para nosotros, y esta vez estamos aquí reunidos para anunciar y para ya presentar la primera publicación de esta naciente colección llamada Imagen y Memoria, y pronto, por cierto, también
anunciaremos y haremos pública la cuarta nueva colección, ¿no? Que será esta vez una colección dedicada a la literatura infantil, pero esa es la particularidad o será la particularidad de esa colección, una colección de libro informativo infantil, pero además libro informativo que surja de piezas, de materiales que resguarda la Biblioteca Nacional del Perú. Pero igual no quiero, por supuesto, ahondar en esa colección porque ya habrá oportunidad de entrar con más detalle pronto, ¿no? Esta colección, la colección Imagen y Memoria, es una colección, digamos, que creo o creemos en la Biblioteca Nacional que tiene mucho valor, principalmente porque contribuye a poner a disposición de los usuarios en ediciones económicas, aunque de mucha calidad, parte del archivo fotográfico y pictórico que resguarda la Biblioteca Nacional, ¿no? Las colecciones artísticas, fotográficas, repito, que resguardamos en la institución, ¿no? Pero ponerlos a disposición con ánimos de, por un lado, pues que se pueda acceder a estos materiales, pero con un fin último que es el de que la ciudadanía se apropie del patrimonio, ¿no? Y sienta el patrimonio como propio. Yo una idea que suelo repetir con cierta frecuencia es que si bien la Biblioteca Nacional es la institución encargada de resguardar el patrimonio bibliográfico, documental del país, eso no significa desde luego que el patrimonio, digamos, le pertenezca en exclusividad a la Biblioteca Nacional, ¿no? Sino que más bien es la Biblioteca Nacional la que tiene a su cargo justamente a través de acciones como esta, el rol de difundir, de poner a disposición, de tal manera que la ciudadanía, repito, se apropie del patrimonio, valore el patrimonio, lo conozca, lo difunda y sienta, por cierto, también orgullo del patrimonio que guardamos en la Biblioteca Nacional, pero que, repito, nos pertenece a todos los peruanos. Esta colección, además, es una colección que contará con dos series, ¿no? La serie que inauguramos el día de hoy, que lleva como nombre Cuadernos, que es en fin, un formato muy, muy bello. A lo mejor Gracia va a poder dar algunos detalles adicionales al respecto de cuestiones más bien formales. Y una segunda serie que presentaremos también en algunas semanas lleva como nombre Postales y que justamente herencia también al formato y al tamaño de la postal, ¿no? Entonces yo quería comentarles pues que en los próximos días o semanas, mejor dicho, estaremos publicando varios libros dentro de esta colección, ¿no? Empezamos hoy con este libro verdaderamente estupendo de acuarelas de José María Eguren, un poeta, como saben ustedes, o un artista que ha sido principalmente, o que es principalmente conocido y reconocido como poeta, como el poeta simbolista, pero que además tuvo un desarrollo muy interesante, muy fértil en su trabajo con acuarelas y también, por cierto, con su trabajo con fotografías, ¿no? Entonces, yo quería, en primer lugar, pues, digamos, hacer mención de esta primera publicación con la que abrimos esta colección, pero contar que en breve estaremos también publicando libros como La construcción del otro, El racismo en la imagen, también en la serie Cuadernos y en la serie Postales, dos digamos, pequeñas publicaciones que estoy convencido serán de mucho interés y que tendrán una circulación muy grande, ¿no? Que serán un álbum de tarjetas de visitas y otro libro dedicado a la moda en el siglo XIX, ¿no? Y es que creo que justamente nuestras colecciones fotográficas permiten, a través de la visualización de estos materiales, conocer, ¿no es cierto?, la manera en que nuestros antepasados socializaban, en que pues practicaban deportes, la manera en que se vestían, los usos y costumbres de épocas anteriores, ¿no? También, por mencionar algunas otras publicaciones que estarán dentro de esta colección, mencionarles el álbum de miniaturas, justamente, que ya fue mencionado, de José María Eguren, el álbum Pretoria de Pancho Fierro, Costumbres y Vida Social en la época colonial, y otro más que también ya está en agenda, que es el álbum
de ex libris que está resguardado en la Nacional, ¿no? Hay unos sellos verdaderamente hermosos en estos álbumes que resguardamos, ¿no? Así que yo quiero, digamos, simplemente ya para terminar y ceder la palabra, pues agradecerles por participar en este evento, invitarles también, por cierto, no solamente a adquirir el libro para aquellos que tengan deseos de tener un ejemplar suyo y tenerlo pues en sus bibliotecas privadas, sino también, por supuesto, para aquellos que no puedan acceder al material por una razón u otra, poder acceder también a este de manera gratuita a través de nuestra biblioteca pública digital, ¿no? Que seguramente también Gracia en breve comentará las formas en que se puede acceder a este material y a los futuros también de manera gratuita, de la misma forma, por cierto, en que se puede acceder a los libros de los que hice mención antes, ¿no? De las colecciones que ya están en ejecución. Así que les invito a acercarse, a conocer la obra plástica de José María Eguren, acercarse también al resto de las publicaciones de la Biblioteca Nacional, que como habrán notado hay una voluntad institucional por fortalecer el sello, por publicar más y mejores libros, tanto publicaciones periódicas como no periódicas en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, pues una de las publicaciones de las que más orgullo sentimos es Libros y Artes, ¿no? Por mencionar solamente alguna, que también está ahora mismo, por cierto, en plena ejecución y que tampoco quiero adelantar, digamos, los contenidos porque serán de mucho interés en el marco, además, de un año muy importante para la Biblioteca Nacional, ¿no? Este año la institución cumple 200 años de creación y es justamente en ese marco y principalmente en el programa que hemos creado llamado Rumbo a los 200 años, en donde acciones como esta de fortalecimiento del sello editorial calzan, ¿no? Así que, pues, mis felicitaciones también, por cierto, a Gracia Angulo por el trabajo estupendo que ha hecho como editora y muchísimas gracias de nuevo tanto a Sebastián como a Margarita también por participar de esta presentación. Y pues nada, espero que el libro sea de su provecho y que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Gracias, Ezio, por tus Gracias. palabras. Gracias. Antes de continuar, voy a compartir un minuto la portada de este libro que presentamos para que los que nos están siguiendo puedan verla y conocer un poco la belleza. Esa es una de las acuarelas que está incluida en el álbum. Eguren tiene toda una serie, podríamos llamarlo, porque son como 5 imágenes de ciclistas, y la verdad es que nos gustó muchísimo, así que junto con Luis Eduardo Bufarden, que es el autor del estudio introductorio, seleccionamos esta imagen de portada. Como decía Ezio, la colección tiene 2 series, y en la serie Cuadernos, además de las imágenes que se elijan, que van a ser una cantidad, una selección mayor, contamos con estos estudios introductorios más a profundidad, más detallados, aunque siempre en un lenguaje accesible, porque la idea es que no sea una colección para un público especializado y reducido, sino más bien para todo aquel que quiera conocer y acercarse a este valioso patrimonio. Y en el caso de las postales, es una selección más reducida de imágenes, hablamos de unas 60 a 80 imágenes, y un texto más bien muy breve, muy introductorio y sintético, que hable de la importancia del material, ¿no? Entonces, sin quitar más tiempo a los ponentes, voy a darle paso a Sebastián Pimentel primero para que nos dé sus comentarios sobre el libro. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, gracias, muchas gracias a ti, a Ezio, por invitarme a esta presentación a la Biblioteca Nacional, y también quiero saludar la presencia de Margarita, una amiga mía también, Gracias. a la que conozco y aprecio mucho y hace un excelente trabajo en la biblioteca. Gracias. Bueno, yo he preparado un texto un poquito, bueno, no es tan breve, pero espero que no sea tan largo, sobre la poética de la imagen plástica en Eguren. O sea, me estoy refiriendo a las acuarelas, obviamente. Como mencionaba Gracia, estamos acá
para hablar de este libro que reúne las acuarelas que conserva la Biblioteca Nacional, pero también me refiero a las fotografías, ya que yo también hice un trabajo con el Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con mis colegas, Eleni Fernández, Rodrigo Sarria. Hice un trabajo, y Ricardo Kusunoki del Mali, sobre las fotografías que también custodia la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces voy a leer este texto que lo que pretende es descubrir, ¿no? Es un esfuerzo por interpretar la estética de Uren en cuanto a imagen plástica y qué es lo que pretende Uren con sus acuarelas, ¿no? Tratar de responder un poco a qué es lo que busca Uren con sus acuarelas y sus fotografías, ¿no? O sea, qué tipo de imagen está buscando y para qué, y qué es lo que nos quiere transmitir, ¿no? A ver, el arte fotográfico de Uren se basa en una asombrosa capacidad para hacer delirar al ojo, ¿no? Gracias al delirio óptico producido por las sutiles técnicas visuales de Uren, es que podemos decir que se produce un delirio de la percepción y de la mente. El puerto al que debe llevar este delirio óptico para Uren es nada menos que la formación ideal de la imagen, así como la llama él. La imagen para nuestro autor no puede ser una imagen aprehensible, tiene que ser inaprehensible, imposible de ser poseída o capturada por el ojo. Por eso es que hablo de un delirio óptico, porque de alguna manera Uren nos enfrenta a una imagen que se escapa a nuestra capacidad, digamos, óptica de poder coger la imagen o lo que está en la imagen, ¿no? Esto digo yo por la sencilla razón de que una imagen capturada es simplemente para Uren una caricatura, un tópico, una falsa imagen, diríamos un cliché, ¿no? Uren en realidad se está enfrentando a los clichés, a las imágenes tópicas que comienzan a poblar el mundo a inicios del siglo XX debido a la publicidad y a toda esta urbe, esta metrópoli que comienza a formarse a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, ¿no? Y comienzan a aparecer los letreros publicitarios con imágenes que son clichés, ¿no? Uren se enfrenta con su arte de la imagen a estos clichés y por eso él busca lo contrario a un cliché, ¿no? Son imágenes inaprehensibles. Por eso la muestra de fotografías que nosotros curamos se tituló La imagen infinita, ¿no? Porque es una imagen que nunca puede llegar a capturarse de alguna manera, ¿no? Entonces, un tópico o cliché sería para Uren la imagen realista que no da a sentir propiamente nada en un sentido genuino, ¿no? La imagen publicitaria, etcétera, ¿no? Uren es uno de estos artistas que ha entendido que la percepción común es una percepción viciada, hecha de eslóganes que lejos de hacer ver, ciegan, invisibilizan. La caricatura comunica lo común, pero no da a ver lo único, lo diferente, esa imagen bella que basa su misterio en su inaprehensibilidad. Es en la inaprehensibilidad o en la tan mentada lejanía eureniana que la imagen se hace misteriosa, íntima y llena de belleza. Pero, ¿cómo producir esa particular lejanía de la imagen en la fotografía, por ejemplo? Luego voy a hablar de la acuarela. Para Uren se trató de la miniaturización de la fotografía. La pequeñez de la imagen fotográfica obliga al ojo a profundizar, a auscultar, a indagar en unas figuras y paisajes que parecieran hundirse, ¿no?, en el fondo, que parecieran estar en el fondo de algo, pero también de una imagen cuyo marco es un círculo, en lugar de un cuadrado. El efecto, entonces, es el de la acentuación de la lejanía, por miniaturización y también por recorte circular de la fotografía. Es a través de la creación de verdaderas imágenes, de las imágenes poéticas, de las imágenes profundas y misteriosas, que Uren busca alcanzar el dominio de los sentimientos, de los afectos. Estas deben ser imágenes hasta cierto punto indeterminadas, a la vez abismales y que hacen pensar en un lugar extraño, que no es ni rural ni urbano, ni terrestre ni aéreo, ni humano ni animal, ni occidental ni oriental, no solo en un lugar extraño, también en una presencia no presente, ¿no? Es paradójico, en una materia desmaterializada, si se puede decir,
en una figura absorbida por un entorno a la vez absorbido por la figura. El misterio del doble indefinido. Ese es un tema importante en la poética de Euren. Uno de los motivos centrales de su obra fotográfica y también de la acuarela, ¿no?, es el doble. No se ha escrito casi nada sobre ello, ni se ha advertido en su lugar neurálgico para determinar, digo yo, el extraño poder de perturbación de las fotografías y las acuarelas del autor barranquino. Pero el doble es un tema y un recurso estilístico central en la obra fotográfica de Euren. Podría decirse incluso que sin el tema del doble, doble son gemelos, mellizos, figuras muy parecidas, la obra plástica eureniana perdería su rasgo más distintivo. Pero, ¿qué es el tema del doble? En Euren es una característica a veces un tanto obvia y a veces velada, pero que tiene un protagonismo indudable en gran parte de las fotografías y las acuarelas. Se trata también de una característica sutil porque muchas veces la figura duplicada está más cerca de su modelo, o está más lejos, o está de espaldas, es más alta o es más baja. Pero, ¿qué se duplica? Se duplican los típicos personajes eurenianos: muchachas, muchachos, muñecos, animales, patos, ciervos, perros, gatos, postes, torres, casas, o sea, también, digamos, edificaciones. Podríamos hablar también de gemelos, de siameses o de imágenes especulares, ¿no? O sea, en espejo. Muchas veces son dos personajes que están uno al lado del otro y que están como juntos. Sin embargo, se parecen en muchas cosas, en su vestimenta, en el gesto de sus rostros, en la posición del cuerpo. Eguren no hace duplicados exactos, pero gracias a su técnica visual lleva el parecido entre dos figuras, ya sean personas, animales o árboles, hasta el punto en que ya no sabemos quién se parece a quién. Es decir, Eguren nos conduce a un peculiar delirio óptico que es también ontológico, es el delirio del ser de la imagen. ¿Quién es quién? ¿Quién se parece a quién? ¿Quién es el modelo o el reflejo de quién? ¿Quién es primero y quién es segundo? Etcétera. Pero hay otro tema interesante en relación con el doble, y es el del horror. Al no poder identificar las diferencias de una figura respecto de la otra, en una misma imagen, en una misma acuarela o en una misma fotografía, se produce un efecto de indeterminación que causa, a su vez, desesperación en el espectador. La imposibilidad de identificar qué es lo que vemos, la diferencia de una figura respecto a otra, tiene un efecto de horror, de pérdida de la consistencia de lo que aparece frente a nuestros ojos. Es así que lo real se hace irreal y la capacidad cognoscitiva propia de la percepción visual entra en crisis, para llevarnos a su vez a otro tipo de conocimiento, una especie de iluminación donde la imagen lejana es a la vez perturbadora y fascinante. Este tema del doble relacionado al horror se puede ilustrar con una imagen muy, muy conocida, que es de la película El Resplandor de Kubrick. No sé si se acuerdan de estas mellizas o gemelas, ¿no?, estas niñas que son obviamente siamesas, gemelas, perdón, ¿no? Sin embargo, mostradas frontalmente y vestidas igual, generan horror. De hecho, El Resplandor es una película de horror. Y se debe a que no podemos identificar, al estar una al lado de la otra, cuál es cuál, ¿no? Ese procedimiento, esa utilización del doble en las artes visuales, también no solo la usa Kubrick, el director del Resplandor, sino la usa Euren. Entonces, esto lo digo porque a veces uno cree que las imágenes de Euren son muy suaves y muy bucólicas y bonitas y angelicales, y no, en realidad son imágenes que tienen algo perturbador en ellas, ¿no? Los personajes en par de a dos, las parejas eurenianas, son así un misterio nuevo sobre el que hay que indagar. No son parejas sexuales, ojo, parecen parejas amicales o fraternales, pero sin duda su naturaleza duplicada sobrepasa la idea de amicalidad. Hay una especie de identidad en los personajes que hacen pareja como si estar uno al lado del otro les confiriera una naturaleza especular que los atrapa en la misma imagen. ¿Son acaso estas unas imágenes malditas? Es decir, que tienen el efecto demoníaco de atrapar la figura de un amigo en la figura del otro, y al revés también. Las dos figuras siempre están aisladas en una relación que no es de confrontación, sino siempre de paralelismo. Uno al lado del otro, uno pegado al otro, uno o una. Porque también hay un efecto de indeterminación de la identidad, ni femenino ni masculino, o una suave feminidad y una suave masculinidad, masculinidad femenina o feminidad masculina. Las imágenes son diferentes, cada imagen provee de sus propias parejas en sus propios escenarios, pero siempre parejas atrapadas en una relación de
parecidos, de semejanza, en paralelo, que los convierte en una incógnita, en uno devenido otro, una imagen de pasaje, de transición, donde lo que se revela es un movimiento o salto casi cuántico de lo que está en la imagen. Ahora vamos a pasar ya concretamente al tema de la acuarela. Antes de pasar, quisiera comentar que yo he hablado pues, de que nunca están en confrontación los dobles. Esto no sucede en las fotografías y las acuarelas, salvo que se me esté pasando alguna, pero no he podido encontrar una confrontación entre los dobles en las imágenes plásticas, pero sí hay una que es la prototípica y la paradigmática de Uren en un poema, Los Reyes Rojos. Los Reyes Rojos confirman mi teoría del doble. Son dos reyes rojos. No podemos distinguirlos. Y están luchando, ¿no? En una especie de también visión imposible, porque no los podemos ver bien, ¿no? Están al fondo del horizonte, ¿no? Es interesante porque esto también da pie para un análisis de la poética y la imagen plástica en Euren en relación, en conversación con la poesía, que es una poesía de imágenes, obviamente, ¿no? Bueno, la acuarela. Hasta ahora he hablado de las fotografías, bueno, un poco también de las acuarelas, pero ahora me voy a concentrar en las acuarelas. De muchas maneras, y de maneras muy íntimas, también he hablado de las acuarelas. En realidad, la poética de la imagen en Euren no es disociativa de acuerdo a cada medio. Fotografía, acuarela, pintura, dibujo, poesía, etc. Es decir, no es que Euren, al cambiar de medio visual, en el caso de las artes plásticas, haga cambios bruscos de temas o estilos. Podría decirse que lo que hace Euren es una especie de continuación de los mismos temas y obsesiones de la misma poética, solo que iluminados por las fuerzas y posibilidades que proporciona el nuevo medio. Lo que vemos en cada medio es un desarrollo novedoso, una insistencia repotenciada de la poética de la imagen eureniana. Las acuarelas de Euren proporcionan algo nuevo, una luz limpia y pura, un efecto de transparencia, unos colores suaves pero intensos que dan un efecto de borramiento difuso a las líneas de definición de las figuras y paisajes. Por eso es que Euren con las acuarelas ya no necesita la miniaturización de la imagen, que era lo que necesitaba con la fotografía. Recordemos que Euren necesitaba miniaturizar la imagen fotográfica para impedir que en la imagen fotográfica prime el crudo realismo y las fuertes definiciones corpóreas que proporciona el medio fotográfico. Euren encontró que tratar de embellecer la fotografía falsificándola como una especie de pintura tampoco era la vía para darle una cualidad de inaprensibilidad que él buscaba. Por eso la miniaturizó, ¿no? No solamente la miniaturizó, tuvo otras técnicas como el recorte circular, etc., ¿no? La acuarela para Euren era mejor que la pintura al óleo, ya que gracias a sus cualidades etéreas, transparentes, de cromatismos gaseosos, evanescentes o condensados en una intensidad suave, conseguía una lejanía consustancial, lejanía que no lograba la pintura. La pintura es quizá demasiado tangible, demasiado táctil, demasiado tridimensional, ¿no? Incluso hasta cuando la pintura persigue ser plana, ¿no? Tener solo dos dimensiones, que hay muchos pintores que buscan esa sensación de planitud, sigue siendo muy táctil. La pintura, por supuesto, tiene sus propias potencias, ¿no? Sus propias riquezas, pero parte de un cuerpo presente. La acuarela no. La acuarela es fantasmagórica por naturaleza. Es espectral, gaseosa, se acerca quizá al impresionismo pictórico cuando se quiere acercar a la pintura o queremos pensar en un ejemplo de la pintura que se acerque a la acuarela. Por eso también el pintor Turner, el pintor inglés, es un pintor muy conocido, pero también es un gran acuarelista. Sin embargo, también es intensa la acuarela en sus colores y puede ser alucinógena. No es realista, siempre es onírica. Eso es lo que hace grande a las acuarelas de Turner, de Emil Nolde o de Paul Klee. De hecho, quizá Euren está más cerca de algunas acuarelas de Klee, con su inclinación por el minimalismo casi diagramático, con tendencia a cierta abstracción, donde la figura domina más que el paisaje. Pero si observamos bien, en las acuarelas tenemos una especie de versión luminosa y a color, si se quiere, ampliada de las fotografías en miniatura. Si en las fotografías nosotros debíamos esforzarnos por ver en la lejanía la imagen de una corporalidad que se nos escapa, en la acuarela Euren hace que la imagen ya no tenga cuerpo alguno y que nos abrace con sus líneas desnudas. Es el movimiento inverso, una lógica inversa, pero que logra el mismo efecto de disolución y de inaprensibilidad de la imagen.
La imagen siempre se escapa, la mirada no puede retener a la imagen o cosificar. Las imágenes de las acuarelas de Uren nos envuelven porque son un concurso de figuras hechas de líneas ondulantes y círculos, como diagramas que hacen figuras que se presentan en su pura figuralidad, sin cuerpo, sin carne, ¿no? Sin tridimensionalidad. Eso está presente en la acuarela que se mostró ahora de la ciclista. Son figuras como esbozos humanos o animales llenos de puro color, como láminas de transparencia con colores acuosos, como crisálidas, que tienen una vida flotante. Eso también se nota en la acuarela de la ciclista, está como flotando, ¿no? Con colores que parecen constituir una energía pura que les da vida a los personajes. Y esa energía se dirige hacia nosotros, nos ilumina como farolas fosforescentes. Por ejemplo, en el caso de la ciclista que se mostró ahora, es el color amarillo que le da vida a la figura, una energía que a la vez nos ilumina, ¿no? Eso no pasa con la fotografía, que es totalmente diferente, que es en blanco y negro. Finalmente, los más son los mismos, las figuras repiten la poética de las fotografías, son los mismos personajes, o parecidos, o muy similares, arlequines, duendes, niñas, niños, parejas misteriosas que como gemelos constituyen dobles, parejas de madre e hijo, o de hermano hermana, o de viejo niño, a veces figuras de opuestos, pero que terminan uniéndose en el color o en el motivo duplicado de una pelota, ¿no? De una bicicleta, las ruedas de la bicicleta, ¿no? Una esfera mágica que cada uno lleva en sus manos, por ejemplo, que los hace flotar, ¿no? O les da ese efecto de flotación. Los personajes en las acuarelas, y como sucedía en la fotografía, o se duplican a veces, pero en la acuarela, quizá con más insistencia que en las fotografías, las figuras humanas se vuelven duplicados de seres no humanos, como animales, perros, gatos, aves, focas, minerales, piedras o vegetales, árboles, sauces, plantas, etc. Si en la fotografía este juego del doble se concentraba en la pareja de humano y humana, de humano y humano, ¿no? O sea, pareja de niño-niña, o hermanos, o gemelos, o de humano y muñeco, eso también pasa mucho en las fotografías. En las acuarelas, el medio pictórico, que ya no está determinado por la huella real de la fotografía, permite que Uren realice extrañas imágenes espejeantes entre personas y animales, piedras, árboles. Parece a veces que el hombre es la sombra de la piedra. A veces parece que los árboles se confunden con peregrinos en el horizonte, y estos árboles también constituyen dobles y se espejean entre sí. A veces los perros o gatos, posicionados a los pies de sus amos, se confunden con los humanos gracias al efecto de unión que logran los trazos minimalistas y ondulantes. Las figuras, en su desnudez de puras líneas, constituyen un tejido que une a los diferentes, mujer y perro, por ejemplo, o que los duplica como perfectos gemelos o dobles que nos impide diferenciarlos. Y lo mismo sucede entre animales y plantas, o animales y piedras. Hay aves también que hacen semejanzas, que son como duplicidades con los troncos del árbol en que se posan, por ejemplo. En la famosa imagen de la niña y la foca, la niña está dibujada de tal manera que remeda la posición y forma de la foca. En Euren, los seres se ven casi fantásticamente atrapados por la maldición de espejearse en la figura con la que hacen pareja, que tienen al lado, ya sea animal, mineral o vegetal. Cuando son figuras diferentes o de distinto género, hacen contorsiones que los emparentan, como con la niña y la foca. No obstante, cuando son dos personajes del mismo género, como dos doncellas gemelas, por ejemplo, pueden estar en diferentes posiciones, pero el efecto de perturbación persiste porque notamos que son muy parecidas y casi idénticas. Entonces, ¿qué sentido debemos darle a esa necesidad de emparejamiento como efecto espejeante que de alguna manera nos confunde, nos hace indiscernibles o peligrosamente imprecisos respecto a lo que nos hace compañía? Ya voy terminando. Definitivamente no hay en este punto una cuestión de puro delirio óptico. El delirio óptico nos remite a unas historias secretas, historias que no se cuentan, pero que debemos pensar o imaginar. Esas son las historias de los personajes de las imágenes, porque finalmente las imágenes de Uren, ya sean fotografías o acuarelas, no están hechas para una mera fruición estética, o sea, para un mero preciosismo o experimento óptico. Además, un detalle muy importante radica en que sus imágenes, a diferencia de la mayoría de pintores, acuarelistas y fotógrafos de su época, no suelen ser paisajísticas. Los paisajes, que son pocos, sabotean su claridad espacial en función de un efecto de diagrama minimal que lo que quiere es comunicar el vacío. Lo que domina en el arte de la imagen de Buren es la presencia misteriosa e inaprensible de uno o dos personajes, y el espacio es importante, pero sobre todo como escenario surreal, casi pesadillesco, que acentúa la soledad del personaje. En este caso se podría parecer un poco a lo que hace el pintor de Quirico, ¿no? Surrealista.
Las imágenes de Uren cuentan historias de soledad, pero lo interesante es que por lo general es una soledad hecha a partir del emparejamiento. Emparejamiento que no es sexual, sino amical, fraternal, casi una amistad de pareja cómica, como la de Chaplin y el niño en The Kid, para hablar de un ejemplo cómico salido del cine. Y en efecto, hay una cualidad entre cómica y trágica en los personajes de Uren, donde prima, por cierto, una melancolía profunda, una cualidad que a veces se hace paradigmática cuando se presentan arlequines, duendes, personajes casi circenses que son presos de un efecto de flotación en un mundo y tiempos perdidos, ¿no? Una soledad extraña, casi un destierro que hace que la risa no esté permitida, sino unas miradas inexpresivas y dulces, adormecidas y hieráticas, o simplemente los ojos cerrados como expresión de una especie de trance sonambúlico o hipnótico, ¿no? Estos personajes también son como sonámbulos, como paseantes hipnotizados. ¿En qué mundo viven estos personajes? Definitivamente las expresiones de los rostros de los personajes de las acuarelas son expresiones extáticas y lejanas, son miradas perdidas, casi seráficas, bondadosas, etéreas, espirituales, diríase, cándidas. Son como las miradas de Chaplin, solo que sin su picardía y su viveza. En efecto, estos a veces parecen personajes chaplinescos que pueblan escenarios fronterizos entre lo pueblerino y lo natural. Son cuerpos como figuras flotantes, quizá porque habitan un tiempo suspendido, uno que ha borrado el origen y el destino, pero a la vez personajes atrapados en esa cárcel de la duplicidad, del binomio complementario o del efecto espejeante que los hace estar y no estar, que les da un movimiento extraño y una imposibilidad de fijarse en el espacio. Hay aquí entonces un tema interesante porque la soledad en Eguren se hace a partir de un mundo aislado, paralelo al mundo social. Es una especie de vagabundeo sonambúlico en un mundo perdido, uno que no tiene origen ni causa. Pero en Eguren el vagabundeo puede ser puramente solitario o entre pares. El vagabundeo o el paseante solitario, como venimos diciendo líneas arriba, hace que la figura tenga una polémica con el escenario y que por lo general el escenario, lejos de abrirse, se cierre sobre el personaje. De una forma muy sutil, el paisaje se convierte en un mundo que se ve absorbido por el personaje y el personaje a su vez se ve absorbido por el escenario. Es una poética agónica también, casi imperceptible, por eso los espacios circulares de las fotografías y en el caso de las acuarelas son escenarios casi abstractos en su conformación difusa y esparcida como una niebla alrededor de las figuras. En el caso de la acuarela es también el color el que logra una interesante fusión o duplicación del personaje respecto del entorno. En la fotografía, la uniformidad del blanco y negro contrastado es la que logra esa unión o fusión del personaje con un entorno que se ve absorbido por él. En el caso de la acuarela, por el contrario, es el color, puede ser el azul o el verde, por ejemplo, en el caso de las acuarelas de los bañistas, dos acuarelas muy bellas. Hay otro tipo de vagabundeo o flotación más allá del mundo social, ¿no? Que no sabemos si es también una expulsión de la vida moderna. Es la que se hace en pares donde el personaje se extravía de sí mismo en la relación con la pareja, ¿no? Ese es otro tipo de vagabundeo, en la complementación confusa o absorbente con el otro. Por ejemplo, en los padres madre-hijo o viejo-niño. Pongo un ejemplo. Hay una acuarela donde una niña pasea con dos perros que van por delante en un bosque. Los perros constituyen una duplicación muy perturbadora con algo de terrorífica porque son tan parecidos que es difícil distinguirlos. Esa es la maldición que parece guiar a la niña, que con sus ojos de sonámbula camina jaloneada por la pareja de perros. En esta imagen hay un juego de 3 elementos, ya no de 2, pero la niña que vemos no queda inmune del efecto de duplicidad conseguido por los dos perros que van delante de ella. Más bien, esos perros casi duplicados parecen querer contagiar a la niña de su duplicidad, haciendo que la unidad de la niña entre en crisis. Ella se convierte en una ama encantada o hechizada por los seres duplicados que la guían, que la jalonan y que no son llevados, sino que llevan a ese tercer personaje, que es la niña, que de alguna manera se ve subsumido. Esa es la poética sutil pero muy extraña, cercana al cuento de horror que está en el fondo de la brujería de esa pareja de perros de la que es difícil saber cuál es el modelo y cuál la copia. Y para terminar ya muy brevemente, concluyo entonces que en el fondo de la obra de Uren lo que tenemos es una ontología de la soledad de seres que llevan en sí mismos la paradoja de nunca ser ellos mismos, sino de estar en el tránsito de fundirse o absorberse con un espacio vacío o de conformar una pareja que provoca una crisis tanto óptica como ontológica en la medida en que la individualidad
está en trance de no serla. Es la inaprehensibilidad de la imagen, que no es un efecto formal, sino la apertura de una pregunta por una identidad definida a medias y que se sustrae a toda certeza. Finalmente, me atrevo a hacer una pregunta que creo es muy necesaria. ¿Esa crisis no puede leerse también como una especie de salvación? ¿Hasta qué punto la poética del doble en Eguren expresa una maldición y no una bendición? ¿Hasta qué punto un ave antropomórfica o un árbol antropomórfico presentados en parejas o en varias parejas que hacen series infinitas constituyen una presentación de estados existenciales donde la contemplación de la vida y la naturaleza libera nuestras posibilidades desconocidas, nuestra capacidad de estar entre los seres, de ser uno más de ellos o entre ellos, en lugar de ser un ser omnipotente que se separa de los demás? Más que estar atrapados en identidades fijas, ¿no deberíamos más bien ser libres en identidades complejas e inaprensibles que no podemos ver en la vida práctica, pero sí podemos ver como el vidente que fue Uren o desplegar en las imágenes poéticas? Los dejo con esas preguntas que prueban que los retos a los que nos lanzan las imágenes de Uren están ahí, frescos, invencibles y listos para ser explorados. Bueno, disculpen que ha sido muy largo, pero bueno. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Creo que Sí. nos has dado Gracias, un panorama completo y además interesante. algo aproximado. Sí. Ajá, sí, está muy bueno. No, pero interesante los vínculos que planteas, porque también en el estudio introductorio, Luis Eduardo Buffardén, si bien no se refiere a la obra fotográfica, a las miniaturas de Uren, sí hace una especie de paralelo entre la evolución poética de Uren, desde sus primeros poemas más modernistas hasta ya los poemas más vanguardistas, más, como decías, inaprensibles, herméticos, y él hace este símil con cómo también su obra plástica, que bueno, aquí tenemos acuarelas, pero en la Biblioteca Nacional tenemos bocetos a lápiz, pasteles, pinturas al óleo, ¿no? Ha sido un trabajo de decantar estas imágenes para conseguir solamente las acuarelas. Habla como de esta óptica o de este estilo figurativo comienza a hacerse una difuminación, ¿no? Y tienes al final siluetas, manchas, y ya figuras que a veces uno no puede discernir. Así que fantástico ese apunte, gracias. Sí, muy interesante. Realmente muy bueno. Complementa un poco mis indagaciones, ¿no? Gracias. Pero sí, o sea, creo que hacia eso un poco también podemos aterrizar tu intervención. Por supuesto, por supuesto. Eguren, bueno, el texto introductorio de Luis Eduardo Buffardén se llama Eguren, el poeta pintor, justamente porque él ve cómo todas las facetas, tanto artísticas como la poesía de Eguren, lo convierten en un artista integral, ¿no? Todas estas expresiones de su arte tienen una misma raigambre, un mismo motivo mismo concepto también, ¿no? Y recordemos que Uren era un filósofo de la imagen, porque también tiene su libro Motivos, que es un libro de ensayos que puede considerarse una especie de teoría de la imagen, ¿no? De la imagen poética. Entonces, él también tiene una teorización, digamos, sobre su propia obra como artista integral de la imagen, ¿no? Sí, y también sobre la propia acuarela, ¿no? Pero bueno, para no demorarnos más, le doy el pase a Margarita, Margarita Roel, que como dije es historiadora del arte y es especialista de la Biblioteca Nacional, así que conoce muy bien nuestros fondos. Margarita, por favor. Muchas gracias a Gracia por el pase, y realmente después de la brillante exposición de Sebastián Pimentel, que realmente me ha impresionado bastante. Lo que yo voy a agregar acá, realmente, claro, como no porque el hecho de que yo esté delante del director, pero creo que para las generaciones futuras es bueno rescatar esta parte. Realmente felicitar a la institución porque justo el rescate de nuestro patrimonio bibliográfico y documental es una continuación de un trabajo que ha estado haciendo la Biblioteca Nacional desde la reconstrucción de la biblioteca luego de la guerra con Chile, con Ricardo Palma, quien publicó Flor de Academias y Dientes del Parnaso en 1899. Y esta política del rescate de nuestro patrimonio y ponerla
y hacerla en puesta en valor, hacerla al alcance del público, es una constante que han estado haciendo varios directores, y no voy a contar todos los que ha habido, porque ha habido varios, algunos más, otros menos, otros incluso que no han considerado esa parte, pero de todas maneras han siempre mirado el poner en puesta en valor nuestro patrimonio, de una u otra forma. Y es felicitar el hecho de que se haya hecho este trabajo. Lo otro, el otro aspecto es el hecho de que esta obra, este trabajo, es un valioso aporte en cuanto que nos permite descubrir a un artista que, si bien es cierto, tal como declara Bufardin, que se ha formado en base a textos e imágenes impresas, logra realizar unas propuestas literarias, artísticas muy originales y auténticas, en donde siempre encontramos una coherencia creativa y que sirve como modelo arquetípico de poeta-pintor, que luego es continuado por César Moro y Eyerson. Sobre esta parte del poeta-pintor, quisiera un poco aclarar. No es que no hayan habido poetas pintores anteriormente. Les voy a mencionar el caso por qué me acerqué a Eguren. Resulta de que uno de mis temas de investigación fue Benjamín Mendizábal. Él fue un escultor, él hizo la base de la escultura del monumento a Manco Cápac, que está acá en la plaza, en el distrito de la Victoria, y él fue escultor, pero también fue poeta. Y fue poeta en una primera etapa, como Eguren, y luego fue escultor. Pero en él hay una distancia entre la poesía que hace y la escultura. No hay un vínculo. En cambio, en Eguren sí. Lo novedoso de Eguren es que él sí vincula, encuentra él vínculos entre su poesía y su obra plástica y su obra fotográfica. Y eso es lo novedoso de Eguren, que luego César Moro y Jorge Eduardo Eyerson van a tomar también eso de referencia y van a hacer lo mismo también. Otro aspecto que también puedo descubrir en este trabajo es cómo es que ha habido el desarrollo de las investigaciones sobre la historia del arte en el Perú, que ha sido una constante, en especial desde la década de los 80 hasta el presente, y esto considerando desde los espacios culturales, como por ejemplo el Museo de Arte de Lima, el Fondo Editorial del Banco de Crédito, y espacios académicos como la Universidad de San Marcos, la Universidad Católica, u otros museos como el Museo de Arte Contemporáneo o el MUSEN, que nos han permitido profundizar acerca del arte peruano desde diferentes periodos. Y además de eso, el autor Luis Eduardo Bufardin también con este trabajo nos muestra a un profesional que se ha destacado por su constante y permanente trabajo en la investigación de la historia del arte desde su primer estudio que hizo sobre el artista Tirsa Tsuchiya, y que luego continúa de manera permanente a través del Museo de Arte de Lima. Y por otra parte, este texto es un texto que está resumido del texto que había hecho su primer trabajo de investigación sobre la obra plástica de Eguren, que publicó el Banco de Crédito en 1997 junto con las obras completas, con el ensayo y con todo el estudio que hizo Ricardo Silva Santisteban. Bueno, pero sin embargo, acá en este texto, lo importante del estudio de Bufardin es que acá, en primer lugar, añade más y amplía más ciertos aspectos que en el texto original no había desarrollado mucho. Y es, por ejemplo, destacar el hecho de que Eguren es un poeta innovador dentro de la poesía peruana, donde no tuvo fortuna crítica, pero que sin embargo, y que quedó relegado a un segundo plano, igual como su fotografía y su pintura. Y que sin embargo, en ella descubre un marcado carácter intimista, y que esta obra artística solamente está mostrada dentro de un ámbito íntimo, amical y familiar. Después de eso, otro aspecto que hay que valorar acá es que acá Bufardin establece 3 etapas claras en la obra de Eguren. Una de ellas
entre 1890 a 1910, donde predomina la parte académica del óleo y el dibujo al carbón. Después viene una segunda etapa de Clara, y él establece desde 1918 a 1920, donde ya hay una interpretación fantástica y animista del paisaje, y en el cual ya cambia el soporte por el cartón y el papel, y adoptando otras técnicas pictóricas más ligeras. Y una última etapa, desde 1920 y 30, bueno, en esta parte más bien sería 32, donde ya entra a otras técnicas artísticas y donde después hay una figuración mucho más libre y temáticamente más ligera y más cercana a la parte literaria. Y entonces otra cosa que también aporta acá Buffardin es el hecho de que, como bien dijo Gracia Angulo, el hecho de que estas tres etapas están vinculadas también con su obra poética. La primera etapa, la etapa académica, está más cercana a su poesía modernista, que está muy cercano a la poesía de Rubén Darío. En cambio, la segunda etapa está más influenciada dentro de ese acercamiento con la poesía simbolista. Y justo tal como declara acá muy bien Buffardin, justo en esta segunda etapa, donde sus figuras adquieren un aspecto brumoso de ensoñación en el paisaje y el recuerdo lejano, y donde ya la naturaleza se vuelve panteísta y las figuras se vuelven antropomorfas. Recordemos que en el simbolismo, justamente el simbolismo no solamente en la poesía, sino también en las artes plásticas, lo que busca es la expresión íntima del artista. Ya no se busca las temáticas del género artístico tradicionales, que es el género histórico, el género de retrato, o el género de interiores familiares, o escenas de casto. Acá más bien lo que es el artista, que busca la representación de los sentimientos íntimos y de sus imaginaciones, sean imaginaciones espirituales cercanas a la parte religiosa, espiritual, mística, o sea, una mirada más bien tenebrosa y diabólica incluso, llegando a la parte, como bien dijo Sebastián Pimentel, a la parte ontológica. Lo otro es que justamente también, con respecto a este aspecto que entra en esta parte, hay una parte donde comenta sobre la parte de la relación la mala crítica que le hizo Teófilo Castillo a la obra de Eguren. Y es porque justamente el gran problema que ha tenido Eguren, y eso incluso hasta ahora, es el problema de que no ha sido bien comprendido su obra artística. Y eso no solamente lo digo por una cuestión de que ahora nosotros con esta obra que estamos poniendo a disposición del público, estamos tratando de hacer que el público se apodere de este objeto. Sin embargo, eso no nos asegura de que el objeto sea comprendido por personas, porque lo que pasa es que nosotros tenemos en nuestra población todavía una mirada en la cual se privilegia la minuciosidad de la imagen más que la expresión, más que el color. En cambio, gracias a esta publicación, nos demuestra cómo es que un artista, de una manera mucho más libre, que se desata de la parte de la realidad, de la limitante copia de la imagen, él crea un mundo onírico donde deja florecer sus sentimientos y incluso donde empieza a experimentar. Y esos experimentos lo acerca a él justamente a la etapa de la vanguardia, como bien declara Buffardin. ¿Cómo es que Eguren propone esta vanguardia? Destaca Buffardin justamente la parte del arte inmediato, y a través lo vincula con el uso de la acuarela. En esta parte, como dijo
como dijo Sebastián, justamente la parte de la acuarela, que tiene que ver con la parte fantasmal, pero yo también destaco de la acuarela el hecho de que la acuarela está más cercano al color de la naturaleza de Lima, mientras que muchas personas que vienen de provincia ven el color de Lima pálido, incluso declaran el cielo de Lima como la panza de burro. En cambio, ese color tan diluido, tan suave, es el color que justamente se acerca más a la acuarela. Y Eguren descubre que es a través de la acuarela, en primer lugar, acercarse más al color de la parte geográfica donde él vive, pero también por el hecho del tiempo, por lo rápido que permite el secado de la acuarela, nos permite que justamente que la imagen que la pintura se seque más rápido, cosa que en cambio la pintura al óleo no. La pintura al óleo demora más en el secado. La acuarela, en cambio, no, es más rápida. Eso también permite también que los dibujos se puedan hacer con más frecuencia y más rápido. Incluso, y aquí es justamente con esta idea de que el arte sea inmediato, sea rápido, sea veloz. Aquí podemos encontrar el acercamiento de Guren y que justamente, tal como mencionó Gemareta, el acercamiento de Guren hacia el futurismo y que el futurismo se acerca a través de la idea de la velocidad, pero también a través de la idea del arte inmediato. Y de ahí estaríamos sacándonos también a la idea de un arte donde busca la expresión del artista y que incluso podríamos hasta decir que Guren podría preludiar lo que después de eso hace, pero de una manera mucho más abstracta, el action painting que fue denominado así por el crítico de arte Harold Rosenberg en 1952. Pero esta inmediatez del arte también se acerca, también se debe porque Guren está vinculado con Kandinsky y su idea de la abstracción buscando representar lo espiritual. Otro aspecto que también vemos acá es el hecho de que que Eguren lo que él hace con esta parte el uso de materiales baratos es que simplemente que ahí hay otra cercanía con lo que es con la cercanía con la vanguardia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que Eguren no utiliza materiales caros, no utiliza los materiales que son aceptados académicamente como de un arte, entre comillas, arte, sino más bien materiales baratos, cotidianos, donde solo importa la imagen, más no el soporte. Y por ese motivo tampoco Eguren vendió ninguna de sus pinturas. Todas sus pinturas las conservó para ser exhibidas dentro de sus amigos o para ser regalado a sus amigos y familiares. Y otro elemento que también rescata Bouffardin en su trabajo es la parte de la miniatura. La parte de la miniatura que justamente ve a través de la miniatura también plantea Bouffardin, que es a través de la miniatura donde se acerca a él a la mirada de la infancia, esta idea de la edad de oro. Y ahí es donde también podemos encontrar en Eguren el acercamiento de la vanguardia, justamente como la que planteaba Paul Gauguin, donde se buscar esa infancia en la cual las personas estaban libres, sin las limitaciones de la sociedad, sin las limitaciones de las miradas de lo lógico, justamente de la mirada de lo correcto que plantea la sociedad, donde los seres humanos pueden ser libres y pueden fluir de manera natural. Y entonces, y por otra parte, ahí por la parte de la miniatura, podemos también acercarnos a través de la miniatura con que Eguren, entre otros textos que leyó, se encontraba el texto de Frank Roh. El texto de Frank Roh primeramente fue un crítico de arte muy importante que recién está siendo revalorado, cuyo texto, el nuevo expresionismo, la nueva realidad, la nueva realidad, ahí él rescata, entre otras cosas,
es post-expresionismo, el realismo mágico, que fue traducido del alemán en 1928. Y al parecer Eguren leyó este texto. Y si bien podríamos plantear que Eguren toma todas las ideas de este autor, pero revisando la obra, más bien Frank Roh considera de que la miniatura es una obra donde te privilegia el trabajo minucioso y delicado. En cambio, lo que Eguren busca es romper ese trabajo minucioso, que es lo que te impone el trabajo académico, y ser más libre, ser más espontáneo, acercarse a lo que es en su espíritu. Por eso precisamente ahí en una carta que le escribe a Mariátegui, él rescata de que él lo que busca es representar sus recuerdos. Las imágenes ya se vuelven un sueño. Las imágenes no solamente son inacabadas como declara Buffardi. Esas imágenes inacabadas son como lo que aparece en los sueños. En los sueños uno puede ver las imágenes, algunas pueden ser muy realistas, pero hay otras que son muy indelebles, son muy imprecisas. Incluso podemos recordar ciertos rostros en el sueño, pero no son todas las imágenes precisas. Y por otra parte, la parte de lo que menciona él, la parte de motivos que él ha recordado, que él también quería pintar, y en la parte de motivos en donde él se expone, donde él expresa todos sus sentimientos más profundos, donde muestra no solamente la parte de la soledad que él tiene, y esta soledad que viene desde que él fue niño, porque hay que recordar que Eguren, él fue un niño enfermizo, que él vivió, obviamente, él nació en Lima, pero fue a la hacienda Chuquitanta, porque era un niño enfermizo, y él tenía que estar en descanso, porque el clima en Chuquitanta era mucho mejor que el clima de Lima, pero eso le privó a lo que era como un niño normal de estar jugando con otros niños. Incluso Eguren recuerda en uno de sus textos de motivos cuando él era niño y jugaba con sus carros de colores, y que esos carros de colores iban a la ciudad donde estaban los niños. Eso nos muestra cómo es que Eguren era un hombre solitario, un hombre que vivió mucho la soledad. Y esas soledades luego se repitieron luego en la infancia. La soledad, desde luego, ver que los hermanos crecieran, que los hermanos formaran luego su propia familia. El hecho de que después él fuera a Barranco, la muerte de su hermano mayor, su muy querido hermano mayor, después la muerte de los padres, y luego el hecho de tener que vender la casa de Barranco para tener que ir a Lima, porque ya no podía caminar a pie. Y entonces son pérdidas que sufre eternamente Eguren. Y en Lima, él vivía en Lima lejos de la naturaleza. Entonces, en esa soledad, eso es lo que se muestra en sus pinturas. Y aparte de eso, es el mundo donde muestra la soledad de niño. Por ese motivo es que los rostros de los personajes tienen un rostro infantilizado, de inocencia, pero también de tristeza. Y eso es lo importante de Guren. Y por último, para terminar, lo que yo quiero rescatar acá, esa idea de lo diminuto que tiene Guren, que no solamente se ve en la pintura, sino también en la fotografía. Esa es una novedad, una propuesta muy original de Guren, que no lo tienen otros artistas. Y esto recién se ve en artistas de la década de los 90, como por ejemplo Ernie Guerre, donde a través de la cámara hace una miniaturización de las habitaciones de los seres humanos, para justamente, a través de la cámara, acceder a esos mundos íntimos. O también por la artista Lori Simon, quien utiliza juguetes para representar las vidas de los adultos y las decepciones y los arrepentimientos. Y además, el único artista que podríamos vincular con ese acercamiento de la miniatura es el francés Jean Painlevé, un hombre que era científico, pero que utilizó la cámara pequeña para ver el mundo pequeño, pero romantizándolo y viéndolo de una manera poética. Esos son los aspectos que podemos rescatar de la obra de Guren.
Y bueno, eso es lo que justamente, ahí termino mi exposición. Muchas gracias, Margarita. De hecho, recogiendo un poco lo que has señalado, el hecho de que Eguren no vendiera, no comercializara sus acuarelas, algunas nomás se publicaron en variedades, pero también nos da la idea de por qué la mayoría de los ejemplares que tenemos no tienen título, ¿no? Solo en algunos casos Eguren le ha puesto el título, pienso en la Torre de Ámbar o Aparecida, que justamente, o la Procesión de los Insectos, que justamente son las que tienen más relación con este universo simbolista, onírico, a veces gótico o de castillos medievales, y la mayoría más bien ha sido titulada por los críticos, por los estudiosos, con una descripción muy simple, ¿no?, de lo que vemos. Dos mujeres reclinadas, ciervo, pero tenía esta tendencia a no firmar, a no fechar, por eso es que también cuando busquen el álbum van a ver que tenemos acuarelas de 1910 a 1925, en ese periodo, luego de 1920 a 1930, y muy pocas que tienen la fecha de 1922, ¿no? Pero ese también es como un vacío que al hacer el álbum nos damos cuenta, sí, caemos en la cuenta de cómo este rescate también es volver a estos fondos, volver a ver lo que tenemos en la biblioteca, tratar de conservarlo, de reproducirlo digitalmente, en este caso para ponerlo al alcance del público, y también abrir estas nuevas líneas de investigación, ¿no? Que a 100 años ya, más o menos, de la hechura de estas acuarelas, sigamos debatiendo, analizando y tratando de aprender sus imágenes. Ezio me comentó que quería dar unas palabras, así que Ezio, te Sí, cedo. muchas gracias. Quería simplemente añadir algunas ideas adicionales. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecerles a Sebastián y a Margarita por sus estupendas intervenciones. Creo que han permitido poner en perspectiva el valor del trabajo artístico de José María Eguren. Yo quería tomarme un minuto nada más para mencionar un poco, digamos, haciendo eco de lo que mencionaba Margarita respecto de la labor que hace la Biblioteca Nacional en cuanto a la difusión del patrimonio que resguardamos, hacer mención de, digamos, no de todas las iniciativas, porque no vienen a cuento, pero sí al menos de aquellas en donde sí hay relación con el trabajo de José María Eguren, ¿no? Quería comentarles en ese sentido que en pocas semanas ya estamos de hecho revisando las últimas pruebas. Vamos a estar entregando una plataforma se llamará Memoria Perú, recorridos por el patrimonio de la Biblioteca Nacional del Perú. Y esa es una plataforma que propone recorridos en 4 grandes ejes, siendo uno de esos 4 justamente el eje de creadores, y dentro habrá micrositios temáticos dedicados a diferentes creadores, y uno de ellos, de hecho abriremos Memoria Perú con este micrositio, estará dedicado a José María Eguren. Pero también comentarles que ya mismo pueden entrar al perfil que tiene la Biblioteca Nacional en Google Arte y Cultura, que hemos lanzado también hace aproximadamente un mes, y las 2 exposiciones con las que empezamos en esta plataforma, una plataforma de muy alto tránsito, ¿no? Se calcula que transitan alrededor de 12 millones y medio de personas mensuales. Decía que una de estas 2 exposiciones está dedicada justamente a las acuarelas de José María Eguren, entonces es de alguna forma un complemento, si se quiere, a la experiencia que tendrán al acercarse al libro. Y en cuanto al libro, quería mencionar, como creo que ya se dijo antes, quizá, que va a estar disponible a la venta en la librería virtual de la Biblioteca Nacional del Perú, pero también prontamente en librerías, en diversas librerías. Comentarles también, por cierto, que pronto en nuestra tienda virtual, en nuestra librería virtual, vamos a tener también a la venta productos de merchandising que hemos mandado a producir,
Y justamente, y lo hago mención porque tiene que ver con Eguren, porque de las 2 líneas que hemos mandado a producir diferentes productos, cuadernos, libretas, tazas, rompecabezas, marcapáginas, entre otros, una línea es teniendo como referencia el texto de Justo Apus Aguaraura Inca, Recuerdos de la Monarquía del Perú, y la otra línea tiene que ver justamente con las acuarelas de José María Eguren. Así que pronto van a poder también tener, para quienes quieran, pues tazas con acuarelas de José María Eguren, entre otros materiales que creo que justamente calzan con esta idea de acercar el patrimonio a la ciudadanía. Y para terminar, y para aquellos que no tengan los recursos para poder comprar el libro, pues no hay problema. Este libro, como decía antes, ya está disponible en la Biblioteca Pública Digital para que cualquier peruano pueda prestarse de manera gratuita. Muchísimas gracias. Gracias, Ezio. Nos quedó el tiempo, en realidad ya vamos por encima de la hora, así que no me queda mucho tiempo para cederles unas palabras finales a Sebastián y a Margarita, pero les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. A Ezio le faltó comentar que también hay mascarillas, ahora que son producto de primera necesidad. Así que es verdad, habrá unas mascarillas hermosas con acuarelas de Eguren, es verdad. ¡Qué maravilla! Sí. Pero bueno, muchísimas gracias, Ezio, Sebastián, Margarita. Pienso que todos hemos coincidido esta noche en anotar lo importante, ¿no? Que es rescatar, poner en valor, difundir este patrimonio documental a través justamente de ediciones que, si bien son de gran calidad, como decía Ezio, a color, con un papel cuché de alto gramaje, y que además nos han permitido restaurar y conservar este material, van a permitir que más peruanos y peruanas puedan conocer a Eguren en estas facetas que no son tan difundidas. Como dijo Ezio, desde hoy mismo pueden ver el álbum en línea y luego en tienda virtual y en librerías. Le agradezco también a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Y les recuerdo que la biblioteca tiene una variada programación atendiendo a estos tiempos en los que, si nos es posible, debemos mantenernos en casa. El día de mañana los invito a la próxima sesión del programa de literatura peruana, donde la doctora Martina Binatea presentará la conferencia Mujeres escritoras en el Virreinato peruano durante los siglos XVI y XVII. Y también le informo a la comunidad bibliotecaria, a los docentes y también al público en general que desde el día de hoy se ha abierto la convocatoria de recepción de artículos para la revista Fénix, así que también están invitados a presentar sus trabajos. Les recordamos continuar con las medidas sanitarias, usar bien la mascarilla, lavarse las manos, la distancia social, la no aglomeración, y bueno, cuidémonos todos en estos tiempos tan difíciles. Gracias por su participación y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches.